La educación, entendida como formación humana y social. Esta es una presentación realizada por la alumna Yenia Karen Vázquez Rivera, estudiante de la licenciatura de Pedagogía de la materia Filosofía de la Educación para la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP. La educación es entendida generalmente de manera errónea al ser reducida meramente al proceso pedagógico, sin considerar los diversos factores que se engloban e integran el proceso educativo. Es por ello que a lo largo de esta presentación hablaremos sobre este y otros temas. Vamos a dar inicio. El concepto de educación, aunque complejo, lo podemos entender como un proceso mediante el cual las personas desarrollan sus posibilidades y capacidades. Claro está que es un proceso dotado de esfuerzo, disciplina e inteligencia, y que cuando carece de alguno de los elementos, se generan personas, aunque inteligentes, carentes, ya sea de algún valor o lo que se conoce como personas disarmónicas en sí mismas o con los demás. Educarse es desarrollarse aprendiéndose críticamente en un contexto social. Con este título podemos entender que la educación no es solo un proceso con el que nacemos o que adquirimos de manera natural. Por el contrario, consta de un procedimiento metódico, organizado, que conlleva varios pasos y que se nutre en base a nuestras experiencias y a lo que observamos de los demás y nuestro entorno, es decir, también a nuestras vivencias. La educación es la construcción de las personas. El fin principal de la educación consiste en dar forma a la afectividad, ayudada de la razón intelectual y de la libre voluntad. Por tanto, la educación termina siendo, pues, una autoformación, un proceso para darse a sí mismos y por sí mismos una forma de ser, de estar, de pensar, de actuar, de proceder, etc. La educación se ha centrado en la adquisición de conocimientos y técnicas, y más bien del desarrollo intelectual, todo lo cual solo tiene valor si esto conduce a formar a una persona equilibrada, dueña de sí misma, en un mundo cambiante y caótico donde se pierden los límites de lo correcto e incorrecto. Educación como formación para la libertad socialmente responsable. Partiendo de la conclusión de que la educación es un proceso que le permite al ser humano formarse, es necesario también hablar de las capacidades de ejercer nuestra libertad desde el respeto y los valores. Educar, pues, en cuanto es formar para que cada persona sea dueña de sí, es educar para la búsqueda de valores que muevan a las personas, pero sobre todo para hacerse capaz de elegir y no perder la libertad en esas elecciones. Como conclusión final, quiero hacer la siguiente reflexión. Entendiendo la educación como un proceso formacional, pero no limitado a una cuestión enteramente académica, sino a valores, a capacidades que te hagan un ser humano más completo, más íntegro, más unificado a tu entorno y a la sociedad, más respetuoso del entorno, que viva su libertad desde el respeto a los valores y al prójimo, siendo un ser que exprese su afectividad a sí mismo y a los demás de una manera efectiva, completa y consciente. La educación debe ser considerada como el único medio que nos permita la formación como seres humanos, que nos ayude a crear y a hacer conciencia sobre el valor de las cosas de nuestro entorno y los demás seres, que nos permita conocer el valor y el verdadero significado de la libertad. Muchas gracias por la atención prestada a la presente.